Eh, Buenos días, voy a realizar el vídeo que os comenté en el canal de WhatsApp sobre el day trading. Bueno, dentro del day trading también podemos hablar un poco del scalping, pero no lo haremos, ya haré un vídeo especial para otras formas de operar. ¿Vale? En principio voy a comentar qué es el day trading, que es simplemente realizar operaciones de compra-venta de activos durante el mismo día, es decir, cerrar antes de que valga la redundancia, cierren los mercados. ¿Vale? Sí que es verdad que para el day trading hay que tener algunos puntos que me parecen importantes, puntos teóricos, o desde el punto de vista teórico, pues definir un poco qué es la gestión del riesgo, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta un poco dentro de si realizáis diario de trading o al menos los objetivos que queréis alcanzar, que sean realistas, es decir, en un mercado lateral durante el horario asiático pues es muy difícil alcanzar 100 puntos del Nasdaq. Puede que algún día se consiga, pero es difícil. O en horario europeo, sin apenas volatilidad en un movimiento lateral, pues muchas veces es casi imposible. Por tanto, tenéis que tener unos objetivos diarios que sean realistas. Luego tenéis que tener una serie de entradas técnicas y salidas. Pues yo suelo utilizar los pivots o las exponenciales o un poco acción del precio y luego estudiar zonas, ¿vale? Luego tenéis que tener en cuenta también lo que os he comentado de los horarios, pues, horario asiático, europeo, americano. Y pues bueno, tenéis que tener un conjunto de unas reglas básicas, pues lo que he comentado, a tener un setup de cuándo entrar y salir del mercado, es decir, también un poco determinar cuándo vais a operar, si vais a poner simplemente una orden y olvidaros, o queréis entrar solo en horario europeo, en horario americano, o dejar de entrar cuando hay demasiada volatilidad, por ejemplo. Es importante que utilicéis un diario de trading, que os anotéis un poco las entradas y las salidas, más que nada porque como solemos repetir los mismos errores, posiblemente os habrá pasado que entréis en una posición en largo y os cierre el stop y posiblemente otro día en el mismo punto volváis a entrar y os repita el mismo patrón. Por lo tanto, un poco, si os anotáis los fallos que cometéis, también los aciertos, pues obviamente vais a ir aprendiendo un poco pues bueno, para intentar evitar errores, aunque a veces el aspecto emocional es importante. ¿Vale? Y luego, sobre todo, marcaros una pérdida diaria, ¿vale? Que no, cuánto dinero estáis dispuestos a perder, aunque nadie estemos dispuesto a perder dinero, pero sí una pérdida, una pérdida diaria que, vale, os salta el stop y ese momento pues dejáis de operar. Eso sería en cuanto un poco lo que hay que tener en cuenta en el aspecto teórico, ¿no? El aspecto técnico, que es lo que me interesa, ¿vale? Es decir, yo suelo utilizar, si veis la pantalla, tengo el pivot point, que es una fórmula matemática, bueno, lo podéis buscar en internet cuál es la fórmula y que tiene en cuenta pues una resistencia 1, una resistencia 2, basadas en los números Fibonacci y por abajo un soporte 1, un soporte 2. Y suele funcionar bastante bien, ¿vale? Sobre todo porque estadísticamente, y vamos a comprobarlo un poco esta semana cómo ha ido, pero entre el 80 y el 90% de los días suele ir a buscar el pivot, ¿vale? La verdad es que es raro el día que no lo toque, pero si no toca el pivot, tenemos otras referencias como los Rs, las resistencias por arriba o los soportes por abajo y veremos cómo la verdad es que funcionan bastante bien. A ver, sé que este es el lunes, entonces sé que es un poco a toro pasado. De todas maneras, vamos a establecer para la próxima semana a ver si lo cumple y así, pues bueno, daros cuenta que más o menos lo que os digo suele funcionar. Otro punto que suelo utilizar son las exponenciales, como os he comentado, un poco la acción del precio, ¿vale?
con figura chartista y un poco las zonas. Es decir, analizo zonas anteriores para ver qué ha podido hacer el precio en esas zonas y ver hasta qué punto o ver zonas que suelen funcionar como imán. En este caso, pues pueden ser gaps o puntos de referencia que me suelen ayudar para tomar decisiones. ¿De acuerdo? En primer lugar, para el day trading, lo ideal es que vosotros estudiéis una zona, meter un largo o un corto, poner vuestro stop, ¿vale? Y poner el take profit en los puntos que queráis. Por ejemplo, imaginaos que yo decido poner un corto porque veo que aquí ha subido mucho, ya llevamos una tendencia muy alcista en el R y digo, vale, pues yo quiero que desde el R2 me dé, por ejemplo, 100 puntos. Vale, pues fijaos, hubiese metido, es decir, por arriba, ¿dónde me pongo en el stop? Vale, pues le doy, no sé, ahí va a depender un poco de vuestra cuenta, ¿vale? Poco apalancado, yo os aconsejo que poco apalancado, aunque está mal decirlo, no tener stop, poco apalancado, os puede dar el precio. Sobre todo si os ponéis en puntos de referencia. Por ejemplo, imaginaos a $2 el punto, ¿vale? Una cuenta de 10.000 o de $5.000, 5.000 euros. Fijaos, en el mejor de los casos, del 572 se ha ido hasta el 798, ¿vale? Hubiese estado 200 puntos en contra, 220, vale, $440. Pero al final, es decir, bueno, sí, aquí es verdad que lo hizo antes, ¿vale? Pero da igual, en el 572 se va para arriba hasta son $400. Vale, perfecto. Pero fijaos, al final os hubiese dado $140 de profit, porque el mínimo que hizo, bueno, más, porque el mínimo que hizo el viernes fue el 465, que es el precio de apertura semanal. Por lo tanto, se hubiese dado unos $200, ¿vale? No es un ratio bueno, pero también es verdad que si os hubieseis puesto aquí lunes, fijaos lo que os da. Entonces, en primer lugar, tenéis que analizar la tendencia. EMA de 200 por abajo. Yo os aconsejo un gráfico de 5 minutos, ¿vale? EMA de 200, fijaos, por abajo. Por lo tanto, la tendencia es alcista. Aquí hay mucha separación. Entonces, el primer análisis es que los precios se tienen que juntar. Tenéis un máximo histórico y tenéis una zona de resistencia, el R2. Por lo tanto, el R2, después de haber subido más de 100 puntos, algo tiene que retroceder, ¿vale? Es decir, si nosotros estamos aquí en este punto y entramos en R2, fijaos, simplemente desde este máximo hasta el mínimo, es decir, ¿vale? Desde este máximo hasta aquí, ¿vale? Fijaos que combinó, puede volver al 0,618, que es en este caso el 29. Fijaos, pues aquí os da casi 40 puntos. Vino al precio de apertura, con lo cual dio más de 100 puntos, ¿vale? Entonces, yo no os digo que busquéis un recorrido de 100 puntos, pero si os ponéis tanto bajistas como alcistas, tenéis que buscar puntos de referencia, tanto por arriba como por abajo, que sean factibles y que os lo pueda dar. Por ejemplo, en este caso el corto sí que podía venir hasta el precio de apertura semanal. El precio de apertura semanal lo suele tocar varias veces durante la semana, ¿vale? Lo suele tocar. Por lo tanto, es algo que suele suceder. Incluso la semana anterior, a pesar de la subida, estuvo tonteando con el precio semanal durante bastante tiempo. Por lo tanto, tener en cuenta lo que os he comentado, un poco los puntos de Fibonacci, en este caso tener en cuenta las medias y las zonas. En una tendencia lateral, ¿vale? A partir de 50-60 puntos por arriba y bien 70-80 puntos por abajo, suele ir a buscar el precio de apertura del día, ¿vale? Fijaos, vamos al martes. Fijaos en el martes. Aquí el martes empezó, fijaos que durante la sesión asiática europea no pudo con el pivot, ¿vale? Que fue el 491, ¿vale? Y fijaos dónde se vino,
¿vale? Cayó casi 70 puntos. Por lo tanto, un punto de referencia es el pivot. Fijaos aquí, superó el pivot, ¿vale? Por lo tanto, la tendencia es alcista. Aquí, ¿vale? Fijaos, este punto aquí de 525, que no os puede decir nada, es el precio de apertura semanal de contado. Por lo tanto, no pudo, perdió el pivot, ¿vale? Y hace esto punto bajista. Por lo tanto, el pivot para day trading es importantísimo. Lo pierde, ¿vale? Y sobre todo si hay volumen, lo gana si hay volumen y sube. Esto es importantísimo, ¿vale? Aquí, fijaos, en este caso, vamos al día siguiente, al día 23. A ver, vale, el día 23 era, parece que era, joder, pues no sé si era, a ver, el 23 era martes, ¿vale? Fijaos, martes. La apertura, ¿ves? La apertura del martes en el 552, ¿vale? Sí, 552. Fijaos, aquí lo subió y no volvió al 552, ¿vale? No volvió al 552. Fijaos, vale, fijaos, el precio siempre por encima de la EMA, por lo tanto, en 5 minutos, por lo tanto, hasta que aquí es verdad que el precio se para, ¿vale? Pero no pierde ni la EMA 8 ni la EMA 20, por lo tanto, y fijaos aquí, ¿vale? Cómo nos supera el R, es decir, fijaos en esta zona, ¿vale? Fijaos en esta zona, cómo supera el R, ¿vale? Luego nos supera el R. Fijaos, aquí en este punto, incluso metiendo un corto en el R, en el 598, hubiese dado unos puntos, ¿vale? Pocos, ¿vale? Pocos, pero hubiese dado unos puntos. Lo que ocurre es que esto es sesión asiática. Y aquí, en la sesión asiática, primero nosotros no estamos, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando no hay volumen, a poco volumen, lo llevan donde quieren. Entonces, en primer lugar, fijaos, este punto aquí que era el máximo, era un máximo histórico, ¿vale? Esto era un máximo histórico, aquí lo rompe. Por lo tanto, yo os aconsejo poner órdenes a partir de media mañana en sesión europea, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya a partir de media mañana de sesión europea, sobre las 11 las 12, ya los americanos empiezan ellos con el pre-market. Empiezan a las 10 nuestras, pero bueno, a las 10 no tiene mucha importancia, pero a partir de las 11 y media, 12 ya empieza a tener cierta relevancia, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, aquí lo sube, ¿vale? Hasta esta zona. De hecho, en esta zona yo aconsejé a algunos que en el 760 era una buena zona para entrar en corto, ¿vale? Hasta el 7, en el 660 hasta el 605. Y bueno, a pesar que subió ciento y pico puntos, al final sí que dio el resultado, ¿vale? Perdiendo el 598 nos íbamos para abajo, por lo tanto, importancia de las zonas. Y en este caso aquí, ¿vale? Fijaos, en esta zona, ¿vale? Cuando la rompe, cómo nos ha hecho aquí una especie de M, incluso no hombre cabeza hombro, pero nos ha hecho aquí una figura de cambio, ¿vale? Por lo tanto, una vez tenemos esa ruptura, esto es fácil. Ojo, esta proyección yo la hago con un gráfico logarítmico, no un gráfico lineal. Pero fijaos, nos rompe esta zona, ¿vale? Y fijaos dónde nos va. Y eso es lo que definiríamos un poco de acción del precio, ¿vale? Fijaos la importancia. ¿Dónde se apoyó este punto en el S? ¿Lo veis? Quizá por acción del precio aquí tenemos una zona de referencia que es el imán, pues esto lo tenéis que valorar vosotros si os interesan estos 20 puntos o no, ¿vale? En teoría es esto, ¿vale? Para ajustarlo mejor.
¿vale? Fijaos, vamos a el día 25, otra vez igual. Toca el pivot, queda en el 658 y cayó casi 40 puntos hasta el precio de apertura. ¿De acuerdo? Fijaos, si hubieses entrado en el pivot en corto y no cerráis esta posición, ¿vale? Fijaos que es verdad que sube, pero ¿dónde rechaza el R? Y vuelve otra vez al pivot. Por lo tanto, fijaos, el pivot, excepto el lunes, ¿vale? Excepto el lunes, lo ha tocado el martes y el miércoles. El día 24, no, perdón, lunes y martes no. El día 24, sí. A ver, esperaos, joder, con las fechas. Que despiste. Vale, sí, perdón. El día 24 sí, ¿vale? Y el día 23, el día 23 también, ¿vale? Ya tenemos 2 días de 3. Vale, ahora nos vamos al día 25, que fue el día 25, el jueves, ¿vale? Fijaos dónde está el pivot, precio de apertura, ¿vale? En momentos lateral, ¿vale? Vuelve, estos puntos los regala. Y esto es lo que tenéis que tener en cuenta, realmente. Fijaos, aquí con la noticia, al final el precio de apertura y para arriba, ¿vale? Si agregamos el precio de apertura, que ahora luego os haré un gráfico solo de contado, lo cambio y solo de contado para que veáis un poco los puntos, ¿vale? Fijaos, precio de apertura, en este caso el 600 y el pivot, ¿vale? Fijaos, nos pierde el pivot, el 624, ¿vale? ¿Y qué hizo? Bajada, ¿vale? Aquí nos abrió con gap, ojo, nos abrió con gap. Fijaos, el viernes nos superó el S, se fue al S1, ¿vale? Es decir, superó el S, se fue al S1. Fijaos que en la acción del precio, ¿dónde estaríamos más seguros? ¿Dónde estaríamos más seguros para entrar? Pues bueno, una zona que no está mal, pero que no era realmente segura, era este punto aquí por encima del S, ¿vale? Pero la zona seguro para entrar en largo, ¿vale? Con más seguridad era este punto aquí, era el S2, ¿vale? Es verdad que aquí nos perdemos 50 puntos, pero fijaos que aquí ya da una señal de entrada en el S, ¿vale? 50 puntos más luego otros 25, ¿vale? ¿Dónde estaba el pivot? Aquí arriba. Fijaos, con la noticia no tocó el pivot, por lo tanto, si hubiese estado cortos en el pivot, no os lo tocó. Aquí, si hay pocos puntos, podéis arriesgar. En este caso había 5 o 6 puntos, pues podéis arriesgar 6, 7, 8 puntos, ¿vale? Porque a veces, ¿vale? ¿Y qué hizo? Volver hacia abajo. ¿Hasta dónde? Fijaos, casi hasta el S, ¿eh? Es decir, prácticamente hasta el 506 por ahí, ¿vale? Pero fijaos lo que os dio. La apertura aquí fue en el 553, no pudo con el 70 y se vino para abajo, ¿vale? Por tanto, estos puntos son importantes. Fijaos aquí una cosa, fijaos que sube, vuelve a esta zona que era el precio de apertura de las 12, precio de cierre del día anterior también, vuelve para arriba, toca el pivot por segunda vez, no puede y hace, nosotros aquí en esto lo que hacemos es la acción del precio. Por seguridad, por debajo de aquí. Fijaos. ¿Dónde nos viene? ¿Vale? Fijaos aparte que nos rompe la M, ¿vale? Fijaos que en este punto aquí ya la EMA 8 ha cruzado la 20, aunque sigue siendo alcista porque tenemos aquí la 200, pero puede dar estos puntos. Pero la seguridad de entrada es cuando ya nos cierra por debajo del precio de apertura. Precio de apertura, ¿dónde se va? Como mínimo al precio de apertura de las 3,5 que eran 53 o por ahí, ¿vale? Nos perdió ya el mínimo del día anterior,
¿vale? Fijaos, pierde, retestea, vuelve. Aquí nos hace una W, ¿vale? Una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Pero no desarrolla todo el camino. Por lo tanto, aquí ya hay pocos puntos. Realmente, yo os aconsejo que una vez tenéis los puntos del día, que cerréis. Fijaos, otra vez al precio de apertura, ¿vale? No puede con el precio de apertura, nos vuelve a desarrollar este movimiento, es decir, este lateral, con lo cual, pues fijaos, de aquí hasta aquí, y esto se utilizaría más para scalping, ¿vale? Fijaos dónde nos venimos. Pero esto ya es a las 9, no creo que operemos tanto. Pero bueno, lo que quiero deciros es que, primero, las medias, ¿vale? Fijaos, aquí nos rompe la tendencia, la 8 cruza la 200 y cruza la 20. Por lo tanto, en este caso, tomamos posiciones alcistas, ¿vale? ¿Hasta dónde? Hasta el pivot o cerca del pivot. Nos pierde el pivot, que no puede con él, ¿vale? Puede ser que estos 50 puntos nos los perdamos, pero bueno, no puede con el pivot. Si nos cierra velas por encima del pivot, tenemos que salir, es decir, si entráis en corto en el pivot y te cierra velas por encima del pivot, le podéis dar un margen, pero pequeño, vale la pena salir. ¿Por qué? Porque es más fácil recuperar 10 puntos a que se venga aquí arriba, ¿vale? Ahora, bien, si vais poco apalancados y en un entorno lateral como que estamos, perfectamente os puede dar el precio, ¿vale? Entonces, ya que estamos en este punto, vamos a ver el lunes, dónde está el precio de apertura, dónde está el pivot, y os lo pondré en el canal de WhatsApp, ¿vale? Para que veáis en el day trading qué nos puede realizar, cuál es el movimiento, ¿vale? En principio, mi movimiento es que vaya a buscar el 347, que es el pivot point del lunes, y que no lo tocó. Pero fijaos que, excepto excepto el lunes, ¿vale? Me parece que es excepto el lunes, todos los demás días tocó el pivot. El martes ahora no lo recuerdo, a ver, excepto el lunes, todos los demás días fue a buscar el pivot, ¿vale? Este es el de hoy, a ver, voy a poner aquí así, más pequeño, vale. El lunes no. El lunes estaba el pivot en el 347. Vale, no lo tocó. El martes sí, excepto el lunes. Los demás días lo tocó. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier pregunta me enviáis un correo y os lo aclararé. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias y suerte.